Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Adentrarnos en la obra de Elena Sins ha sido fascinante. Sabíamos de su calidad y de su coherencia, pero hoy afirmamos que es una de las artistas más radicales y rigurosas del panorama artístico español, sin ninguna duda. Una artista genial, provocativa en silencio, que construye desde la estructura, desde la norma y la lógica matemática. Una obra que se genera a sí misma para volverse a veces casi invisible. La exposición que se muestra en el MACA propone un recorrido a las investigaciones persistentes llevadas a cabo por la artista, una obra final de aparente sencillez en sus cálculos, pero hermética lingüísticamente. Fiel a sí misma y fruto de su renuncia al color, las obras de Elena Sins se leen primero a través de la palabra y después de la estructura y la línea, sin olvidar nunca el tempo, una música interna que recorre toda su producción artística secuenciándola. A Sins ha recurrido en sus trabajos a un amplio abanico de formatos y medios, desde la poesía concreta al vídeo, pasando por el dibujo, la escultura o la instalación, caracterizado siempre por el rigor compositivo y la depuración formal. Ligada a algunos de los proyectos más renovadores de la historia reciente del arte español, como la Cooperativa de Producción Artística y Artesana o el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, hemos querido poner de manifiesto la coincidencia allí con Eusebio Sempere y Abel Martín, su amistad y las posibles aproximaciones de sus investigaciones. Y hemos mostrado por primera vez una obra fundamental de Elena Sins, Los Cantos de Orfeo, una serie de poemas visuales fechados en 1970 y conservados por Eusebio Sempere, que se han convertido en una de las piezas más importantes de la historia de la poesía experimental en España. De algunas de estas cosas nos hablarán los ponentes de estas 3 jornadas que hemos estructurado en forma de charla. Elena Sins y los artistas del Centro de Cálculo. Conversaciones sobre un tiempo y un contexto que tendremos hoy, martes día 9 de mayo, mañana miércoles también aquí a las 6:30, mañana el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, Ciencia, Arte y Creación Computacional, la presentación del libro a cargo de los autores, Aramis López y Jaime Munárriz, junto al galerista José de la Mano, y el jueves día 11 en la biblioteca la personalidad artística de Elena Sins, en la que intervendrá Ignacio Gómez de Liaño y Aramis López. Pero hoy, martes día 9, hablaremos de el método matemático y los artistas geométricos en torno al Centro de Cálculo, con Capi Corrales y Aramis López. Y yo os agradezco muchísimo que hayáis venido y que estéis aquí. Capi no conocía el museo, así es que nos hemos entretenido un poco dando una vuelta. Capi Corrales Rodríguez es profesora titular de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Teoría de Números por la Universidad de Michigan. Combina la investigación matemática con la divulgación y en 2007 recibió el Premio Nacional de Divulgación Científica Laura Iglesias. Entre sus libros de divulgación destacan Contando el espacio, un paseo por el siglo XX de la mano de Fermat y Picasso, Un triángulo especial, Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza, Aprendiendo a mirar de una manera abstracta, Cuaderno de un viaje, Exploraciones del espacio, 1945-2009, Cuando veo esto, pienso esto, los relatos geométricos en la obra de Jorge Oteiza, Un paseo matemático por el vivero de estufas del Retiro, Matemáticas y pintura, Juan Gris, Ángeles Santo y Pablo Picasso, así es que por eso se ha emocionado cuando ha visto a Juan Gris arriba hace un rato, Un paseo matemático por el vivero de la casa de campo o el que no quiero que me expliquen de Elena Sins, Espacio y ciudades, o el último sobre Alexandro. Aramis López actualmente es profesor lector de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Su interés se dirige hacia las sinergias entre los procesos y proyectos de arte contemporáneo, atendiendo a investigaciones entre el lenguaje poético y el dibujo expandido, experimentaciones poéticas y artísticas preferentemente en espacios públicos. En su tesis doctoral, El cine como fuente documental para el estudio de espacios marginales, empezó a tramar esa conexión entre el lenguaje artístico y percepción geográfica. A nivel profesional, como gestor cultural, desde hace más de 20 años ha comisariado más de 40 exposiciones y proyectos con artistas como Dani García Andújar, Ignacio Gómez de Liaño, Lugán, Elena Sins, Alex Francés, Alex Sanco, Iturralde, Javier Codesal, entre otros muchos. Y en centros de arte como el Reina Sofía, el Centro de Carmen de Valencia, el Palau de la Virreina de Barcelona o el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza. Paralelamente, en los últimos años se ha investigado entre la computación y la relación entre computación y la creación artística desde la llegada a España de la primera supercomputadora en 1968. Y en 2021 publicó el libro El Centro de Cálculo 1968-1973,
que obtuvo el premio a la mejor investigación de ciencias de la Unión de Editores Universitarios de 2021 y que presentaremos mañana. Muchísimas gracias a los dos y os dejo la palabra. Compartimos este, ¿no? Bueno, ¿tenéis otro? Pues Me alejo del micrófono. te alejas de mí. Bona vesprada, moltes gràcies, buenas tardes. Es que tenía la duda de si valenciano, castellano. Yo no hablo Vamos valenciano. a hacerlo en castellano. Bueno, estuvimos hablando de qué hablar, porque no nos conocíamos. Fíjate que ya grandes amigos suyos han sido grandes conocidos míos y personas a las que he admirado y que con el tiempo he llegado a tener una relación de amistad, como Javier Seguí y Ana Buenaventura, o como José Luis Alexanco, como Mario Barberac y como otros muchos. Y pensamos que además de hablar de ese momento de conexión más íntima que tuvimos, tanto ella en un mayor tiempo y más alargado, y yo casi al final de su vida con Elena, vamos a hablar de esos artistas y vamos a hablar de cómo trabajaban ellos y de qué cosas nos han ido dejando y por qué tenemos que estar muy agradecidos a que en un momento de su vida decidieran hacer grupo, que decidieran unirse y romper romper con el paradigma del artista bohemio, artista creador, imbuido por las musas, que desarrolla su trabajo gracias a la inspiración. Hay un libro precioso de Juan Benet que se llama Inspiración y estilo. Es una maravilla, que recomiendo su lectura, en el que habla de qué componente hay en cada artista, de eso que él llama inspiración, que tiene una irradiación en las musas, y de aquello que es el estilo, que es lo que se aprende con el tiempo, con la obsesión, con el aprendizaje continuo, y que desarrolla en cada artista o en cada creador la posibilidad de crear aunque no tengas inspiración, tiras de estilo. Y la parte de inspiración está mucho más profunda en los artistas jóvenes, y el estilo, digamos, que se va configurando con el tiempo. Pues esta cosa de ese artista todo inspiración no era Elena Sims, ni tampoco era el resto. Ellos tenían intuiciones potentes que les tiraban de la curiosidad, porque si algo eran personas muy curiosas, personas que buscaban, personas que iban siempre a la caza de esa idea a la que luego iban a imbuir de su estilo, pero que desarrollaban muy bien. Como ha dicho Rosa, Elena perteneció a dos grupos que han sido muy emblemáticos en el arte español de la segunda mitad del siglo XX, que era la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, en la que también estuvo Eusebio Sempere, también estuvo Lugán, Julio Plaza, creo que Manuel Uribe, Enrique Uribe también. Estuvieron muchos, pero luego ella entró y salió muy rápidamente del centro de cálculo. A Elena no la trataron especialmente bien en el centro y le cambió su visión de la producción artística, pero no, digamos que no fue una mujer, y ya lo veremos con tranquilidad, no fue una mujer a la que mimaron especialmente en el centro. A ninguna. Bueno, Soledad es una mujer mucho más fuerte y consiguió hacer lo que quiso. Pero Soledad Sevilla, perdón. Pero en la segunda mitad del siglo XX, lo que sí se dio fue esa confluencia de intereses de muchos creadores de diversos ámbitos de la creación, y además con esa necesidad como de unirse en grupos. El equipo 57, el grupo El Paso, la publicación de Problemática 63, que era una revista que surgió sobre todo en el ámbito poético,
todas las, digamos, relaciones entre ellos generaron una necesidad como de trabajo compartido, de disolver la autoría en una necesidad de colaborar para seguir generando. Y yo creo que en esa forma de disolver aquello estaban tanto José Luis Alexanco, que siempre tuvo esa necesidad de aprendizaje casi como una necesidad igual de natural que el respirar o el comer. Y lo mismo le sucedió al resto. Y aprendían de personas como Capi, que les traspasaban ese lenguaje matemático científico que era muy desconocido para ellos. Y a mí sí me gustaría que contaras un poquito, ya que vamos a charlar y en cualquier momento, si tienen ustedes alguna pregunta, les rogaría que la hicieran. A mí me sorprendió, porque no lo sabía, que le diste clase de matemáticas a un grupo de artistas cuando regresaste a España después de estar un tiempo en el extranjero, y les dabas clase de matemáticas, les ponías deberes y los... Bueno, ahí es donde empezó mi relación con el grupo de Elena, de José Alexanco, José, de Mario Barberá o de Javier Seguí, porque yo conocí a José Alexanco en una cena de una profesora. Yo era alumna en la Complutense, yo estaba en segundo de carrera de matemáticas, o sea que sería yo empecé en el 75, el año ese que fue medio año solamente, que un ministro que decidió que fuera medio año, ahí empecé yo, bueno, no me acuerdo qué año era. Pues al año siguiente, yo creo que era 74, 75, al año siguiente, en segundo, pues fui a una cena. Y recuerdo que la cena era porque una profesora a la que yo admiraba mucho, pues hizo un pastel de carne inglés que olía fenomenal, y entonces todo el mundo venga a admirar el pastel, que olía estupendamente, pero yo era estudiante, tenía muchísima hambre y nadie comía pastel. Entonces yo ya cogí un trocito y muy tímidamente me fui a sentar en una esquina de la habitación, y entonces me encontré un tipo con el pelo largo, con barba, tremendamente hippie, que era José Luis, y entonces me senté a su lado, que estaba también comiendo, empezamos a charlar, y bueno, pues a partir de ahí, entonces en cuanto él supo que yo estaba estudiando matemáticas, me dijo: ¡ay, fenomenal! Porque yo estoy intentando pintar el movimiento. Porque una cosa es pintar un volumen y otra cosa es pintar el movimiento. Él siempre se describía como pintor y quería pintar el movimiento. Entonces tengo preguntas para ti. Entonces vamos a quedar una vez por semana en el Oliver, quedábamos, yo te doy un papelito con una pregunta, tú piensas esa pregunta y te doy una semana. Bueno, entonces yo empecé a ir a galerías y a museos buscando imágenes con las que contar las ideas matemáticas, alguien que no sabía matemáticas, y ahí empecé yo a mirar pintura, porque era lo más fácil poner el dedo a la pintura, decir, es como esto, con ideas matemáticas en la cabeza que ilustrar con esa pintura. Para contestar a José, la primera pregunta era, ¿qué es una integral? Porque claro, ella estaba con la idea ya desde el centro de cálculo, que es cálculo integral, lo que él hacía, esas rodajas que él hacía son las rodajas de las derivadas que hemos aprendido en el colegio y del cálculo integral. ¿Sí las puedes poner? ¿Quieres que pongamos el...? Ponlo tú quieras. Uno donde José Luis explica qué es el bueno, acabo de contar eso, sí, claro, ¿te parece? Bueno, total, que yo luego acabé la carrera y durante todo ese tiempo yo le contestaba a José preguntas, ya nos hicimos amigos, y cuando acabé la carrera me fui a hacer un doctorado en Estados Unidos y volví de Estados Unidos con una beca de reincorporación de cerebros, no sé si recuerdas la beca, que era una muy exigua cantidad con la que yo no llegaba a fin de mes, y entonces José Alexanco y José Luis Fajardo organizaron en el estudio de Fajardo unas clases de matemáticas que me pagaban a tocateja 1000 pesetas cada persona que venía, con lo que yo llegaba a fin de mes,
que estaban Javier Seguí, entre otros, y distintas personas. Entonces hicimos una historia de la geometría, y entonces eso fue lo que decidimos el primer día, y entonces Alex Sanco dijo, muy bien, pero hay que empezar de adelante a atrás, porque si empiezas en los griegos nunca vamos a llegar ahora, pero si empiezas ahora vas a tener que estar constantemente haciendo referencia al pasado, y lo cubrimos todo. Y entonces estuvimos 2 años hasta que yo saqué la plaza de titular en matemáticas en la Complutense, y entonces así es como ahí empezaron a caer cantidad de gentes de todo tipo, y empecé a conocer a todo este grupo de gente. Y entonces, bueno, pues un día, oye, que Elena Sins, esto ya fue como a los 3 o 4 meses de llegar yo a Madrid, que se le ha quemado su casa en el Escorial con la única copia que tenía de la tesis de Mies sobre Walter de María. Y entonces necesita alguien que sepa matemáticas para que ella le cuente las ideas sobre el espacio que ha aprendido gracias a Walter de María y poder ponerlas con precisión. Entonces, pues ahí que fui yo, y entonces ella me contaba ideas, yo las servía como si fuera de una pared de tenis. Entonces yo, lo que ella me contaba, yo se lo devolvía en palabras geométricas precisas, intentando no usar palabras y usando lo que había aprendido gracias a esos años ya con Alex Sanco. Y entonces, si ella no lo entendía, me volvía a preguntar y yo le volvía a contar. Así, cuando ya lo había entendido, dice, vale, lo he entendido, adiós. Y ya me echaba, y hasta que me volvía a necesitar, y así, pues, desde el, pues no sé, el 89 hasta que murió. Claro, porque, y así es como... Porque José Luis Alex Sanco y Elena Sins, los dos, eran personas que tenían una gran capacidad de aprendizaje y una rapidez para aprender y entender sobre todo de qué les estabas hablando. De manera que cuando ellos necesitaban materializar alguna pieza, tenían preguntas muy concretas. Muy concretas. No se divagaba. Y en lo que has dicho antes de la inspiración, tanto a Alex Sanco como a Sins, yo les he oído decir a las dos innumerables veces que la inspiración consiste en 3 cosas: trabajar, trabajar y trabajar. Eso lo compartían. Y trabajaban mucho. Y trabajaban muchísimo. Mira, yo sí... Y eran cultísimos, además, sí. Cultísimos. Sí. O sea, pero vamos, cultos de pintura. Claro. José Luis Alex Sanco, junto a Luis de Pablo, que es un personaje muy similar a ellos también, lo que sucede que en música, organizaron los encuentros de Pamplona. Los encuentros de Pamplona, os voy a poner un fragmentito muy cortito, de unos 2 minutos o así, porque en el año 1972, en julio del 72, José Luis Alex Sanco, junto con Luis de Pablo, organizaron en Pamplona, una ciudad que no tenía una tradición como ahora, que en Pamplona hay muchos centros de arte contemporáneo. En aquel momento no había una gran tradición en Pamplona, tampoco la había en toda España. Pero ellos consiguieron traer a John Cage, Merce Cunningham, trajeron a un grupo hindú del que hablábamos antes, digamos que consiguieron aunar en un espacio provinciano la élite del arte contemporáneo y de la creación más avanzada de ese momento. ¿Cómo lo hicieron? Pues gracias precisamente a que José Luis y Luis de Pablo tenían muchas conexiones internacionales, eran personas eminentemente cultas y pudieron... Ellos habían hecho anteriormente una pieza que creo que no se ha visto apenas, que se llamaba Soledad Interrumpida. Yo les pregunté mucho, porque era una composición musical, era una especie de número, actuación musical, con música de Luis y con una coreografía de José Luis Alex Sanco, en la que unos muñecos hinchables iban moviéndose a la vez que... lo más que conseguí es que José Luis me hiciera el movimiento que tenían los... Porque nunca he visto, no sé si tú la has visto, la Soledad Interrumpida, incluso estarías en alguna representación.
pues yo no la he conseguido ver. Vamos, si en algún momento pudiéramos tener, le diría que al Museo de Alicante que la pusiéramos porque es una maravilla. Sí, yo la he visto porque hicieron varias representaciones. Yo era jovencísima, entonces yo ahora ya soy muy mayor, ya tengo canas, pero en aquel entonces eran mucho mayores que yo. Mi madre fue canguro de Luis de Pablo, porque la hermana mayor de mi madre era la íntima amiga de Teresa, la hermana mayor de Luis. Entonces, cuando le tocaba a Teresa cuidar a Luis, le dejaban a mi madre, porque ya habían quedado con chicos, soltaban a mi madre con Luis y ellas se iban por ahí en San Vicente de la Barriguera. Entonces son otra generación. Pero cuando como yo estaba estudiando mucho en Estados Unidos, durante el tiempo en que estaba Luis de Pablo en New York, la universidad esa, ¿cómo se llama? SUNY, que no está en Nueva York, pero está conectada a la Universidad de Nueva York, SUNY Buffalo. Bueno, pues todo en el departamento allí de música había un cineasta que se llamaba Ed Emsmiller, que era compañero de Jonas Mekas, se había montado Fluxus y todo eso. Entonces hicieron unas representaciones en que Alexanko mandó unos muñecos, Ed Emsmiller hizo unas películas y Luis hizo la música, Luis de Pablo. Y entonces se grabaron las películas de Emswiller, que eran 3 películas en proyección simultánea, mientras Luis tocaba la música en vivo, porque siempre la música era en vivo, y los muñecos de Alexanko se movían. Y nadie había visto esas películas, entonces me encargaron que yo buscase esas películas. Y entonces encontré las películas, fue una investigación muy divertida, y luego se las presté al Reina para mis copias, para que hicieran copias y me las devolvieran, y nunca me han devuelto mis copias, queda aquí dicho, pero si algún día me devuelven mis copias el Reina Sofía, encantada, os dejo mis copias, por supuesto, pero no he conseguido y ya no están ni José ni Luis, porque los dos se han ido. Entonces, bueno, pues no sé qué vayan a ser. Intentaré hacer yo esa investigación para recuperar esas copias. Os voy a poner el fragmento de lo de los encuentros de Pamplona. Es muy poquito tiempo, pero os dará idea de qué fue aquel momento. Un programa especial dedicado a los encuentros de arte de Pamplona 1972. Pamplona, un juego popular, la pelota vasca. En un frontón de la capital navarra, entre los ruidos del juego y los aplausos del público, da comienzo esta historia. La historia de una sorprendente manifestación de las artes de la vanguardia, planteada cara a una ciudad española, abierta a todos sus habitantes. Durante 8 días, del 26 de junio al 3 de julio, la ciudad de Pamplona ha conocido lo que hacen y lo que piensan una serie de artistas de todo el mundo, unidos por el sentimiento común de abrir nuevos cauces a la expresión artística. La Diputación Foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han sido los patrocinadores de estos encuentros, organizados por el grupo ALEA de Madrid y dirigidos por Luis de Pablo y José Luis Alexandre. Este es el Paseo Sarasate al atardecer del primer día. Un paseo provinciano cuya paz ha quedado provisionalmente rota. Inhabituales estructuras metálicas, diseñadas por Valcárcel Medina, acotan el espacio e invitan a ser usadas. Carlos Gilpur, argentino, señaliza la ciudad manifestando de nuevo la relación entre las cosas y el nombre de las cosas. Una experiencia fascinante es la de los teléfonos aleatorios de Luis Lugano, un artista madrileño de 43 años, cuyas invenciones últimas
exhibidas en la Bienal de Venecia, llamaron poderosamente la atención. Posibilitan formas nuevas de comunicación y ponen de manifiesto a la vez, por la vía irónica, ciertas formas de incomunicación de la sociedad enajenada. Asistimos ahora al proceso de inflado de la cúpula neumática de José Miguel Prada Pull. Esta manifestación de arquitectura perecedera fue uno de los ejes de atención de los encuentros de Pamplona y hasta cierto punto el símbolo de los mismos. Constituida por 11 cúpulas unidas entre sí y realizada con material plástico, translúcido y no inflamable, en blanco, amarillo y naranja, Prada Pull, el creador de la cúpula, es también el autor de la Ciudad Instantánea de Ibiza. Nacido en 1938 en Valladolid, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Desde hace 2 años, José Miguel Prada ha abandonado la arquitectura tradicional para dedicarse íntegramente a propuestas de tipo experimental. En su opinión, las ciudades y las casas en que vivimos duran demasiado. Esta es Lili Grinham, vienesa, pintora, actriz, escritora y primera autoridad en arte cinético. Ella ha dado voz y vida a las manifestaciones más importantes de la poesía fonética y concreta contemporánea en todos los idiomas. Está un programa en especial dedicado a los encuentros de arte de Pamplona 1900. Entrábamos ya en bucle. Como veis, los asuntos que aborda Elena o los asuntos que abordaba están en todos. Es decir, la comunicación, la imposibilidad de comunicación, todos ellos, si no me equivoco mal, están muy influenciados por 2 autores que quizá no tenían en principio excesivamente relación con el arte, pero sí con el lenguaje y la comunicación, que eran Noam Chomsky, cuando salieron en el año 57 la estructura profunda de la lengua de Noam Chomsky, cambió digamos, el concepto de qué podemos hacer para comunicar. Y previamente Ludwig Wittgenstein, que fue el que a todos, de alguna manera, los cambió, y los cambió significativamente. Yo recuerdo estar en casa de Elena, preguntarle para ir al baño, abrir la puerta y al ir al lavabo tener pegatinas con frases en alemán, porque ella, que había residido leía bien en alemán, y también en inglés, y toda la casa la tenía llena de pegatinas con frases de Ludwig Wittgenstein, claro, que te intimidaban, porque pues tú te acercabas al lavabo y de pronto tenías una frase tremenda en la que te decía que no podemos conocer aquello que no podemos nombrar, que era una de las máximas del Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Y su casa estaba llena de estas cosas. Te intimidaban, pero bueno, Elena intimidaba un poco, pero luego cuando la conocías te dabas cuenta de que era una mujer muy cariñosa, muy afable, y con la que lo mejor que podías hacer era hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, hasta que ella decidía que ya no quería seguir hablando. Pero hablar y hablar y hablar era una de las mejores, y todo eso lo provocaba incluso sometiéndote a determinadas terceros grados que ella era capaz de llevar con mucho cariño. Pero digamos que el lenguaje y la comunicación, y qué podemos decir y qué no podemos decir, y hasta dónde llega el universo, y cómo podemos ampliar el universo, porque podemos nombrar cosas nuevas. El lenguaje matemático consiguió que el arte pudiera nombrar cosas que hasta ese momento no nombraban. De manera que el lenguaje matemático lo que hizo fue expander el universo artístico. La poesía expande el lenguaje de una manera y posibilita nombrar cosas que es imposible nombrar de otra manera. Y eso expande el universo. Digamos que para mover o para llegar a entender cómo se ha ido gestando todas estas obras de Elena, de José Luis, incluso de Ana Buenaventura, de todos,
hay que entender que lo que cambia en el paradigma de ellos como artistas no solo es que de pronto rompan con la idea de la autoría, sino que necesitan, por encima de todo, sacar lo inmanente, lo que tienen dentro, y hacerlo de una forma trascendente y darlo como un regalito, como un pequeño regalo hacia los demás. Todas sus piezas artísticas, y en el caso de Elena creo que es más patente que en el de otros autores, son pequeños regalitos que nos dan. Cada vez que hacen una pieza es un regalo que le hacen a la civilización, a la cultura, a la sociedad en la que están, esa cosita pequeñita como la que un niño le lleva a su mamá el día de la madre, que ha hecho tal, y que de pronto parece no tener mucho valor en las manos del niño hasta que la recibe la madre, que entonces adquiere un valor inmenso. Pues esas piezas de Elena y del resto eran estos regalitos pequeñitos que se hacen y que se entregan y que de pronto tienen un valor inmenso porque comunican mucho más allá que esa pequeña cosita. Y bueno, quería hablar de esto, quería que habláramos de esta cosa de la comunicación. Es decir, pues yo no te puedo hablar de la comunicación, ¿no? Yo de lo que has hablado solamente, yo solo puedo hablar de lo que conozco y de lo que he trabajado. Yo no he trabajado en Noam Chomsky, no he trabajado en Wittgenstein muchísimo, pues, muchísimo. Entonces voy a entrar por vamos ahí. Yo sí he trabajado muchísimo Wittgenstein y Elena, pero no el Tractatus, sino Setter. Cuando yo conocí a Elena, que es como os decía, cuando se quemó la casa, pues me llevó a su casa, tenía muchísimas piezas pintadas y dibujadas por las paredes, unas a mano y otras con ordenador. Y entonces lo que ella estaba intentando hacer, y esto era en el 89, ella estaba intentando hacer una construcción en 4 dimensiones. Ella llevaba años estudiando los planos arquitectónicos de Mies van der Rohe, sus 2 grandes maestros y obsesiones, 3, eran Walter de Maria, Mies van der Rohe y Piet Mondrian. Entonces, de Walter de Maria era el hecho de que tenía piezas que cuando te movías en torno de esas piezas, como el campo de relámpagos, puedes ver una dimensión, puntos, o puedes ver 2 dimensiones, palos, o puedes ver 3 dimensiones, que es un cubo, porque son piezas hechas de palos verticales que, ¿cómo se llaman? Como si fueran lanzas, que según les da la luz, ves solo la punta de las lanzas que están en otro metal reflejándose y tienes puntos, ves las lanzas o ves un habitáculo tridimensional que hacen. Entonces es esa experiencia de 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. De Piet Mondrian era Plotino, el arte como experiencia y que tú te tienes que colocar en silencio delante de una pieza hasta que la experimentas. Y de Mies van der Rohe eran los planos de edificios que tú con dibujos en 2 dimensiones en un papel puedes recrear la experiencia de un edificio de 3 dimensiones y según ella eran los mejores planos y cuenta ella, yo creo que incluso en este vídeo, y si no hay muchos testimonios de ella diciendo que se pasaba horas estudiando los planos de Mies van der Rohe. Entonces decía, si Mies van der Rohe consigue con un dibujo que es de 2 dimensiones que yo me reproduzca en la cabeza un edificio que es de 3 dimensiones, ¿por qué no voy a poder yo, con esculturas de 3 dimensiones, construir, combinándolas todas en la experiencia del observador, una pieza de 4 dimensiones? Esa era su obsesión cuando yo la conocí. Pero para eso tenía que hacer muchísimo prueba y error, que es por lo que se decidió aprender a programar cuando vio como Alexanko, lo que hacía Alexanko, que es el único de los artistas que aprendió a programar en el centro de cálculo. Ella dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Se pidió una beca de la Fundación Marx y se fue a la Fundación Marx a aprender
a dibujar con ordenadores en prueba y error para hacer planos sobre el papel de lo que luego iba a ser una escultura tridimensional, que es la que construyó en el Paseo Marítimo de Zarauz, pero cuando vio la escultura, que son 72 cubos en el Paseo Marítimo de Zarauz, ella se dio cuenta de que es tan subjetiva esa representación interna del observador, de ese supuesto espacio de 4 dimensiones, que lo que yo y toda la matemática llevamos diciéndole años, que tú no puedes reproducir en 4 dimensiones nada, no vas a ser la única persona del mundo mundial que te puede reproducir 4 dimensiones en la cabeza, porque no, solamente los alumnos muy jóvenes, en base a su inexperiencia, yo sí que puedo representar de una manera objetiva la cuarta dimensión. Pues no, no lo puede hacer nadie y está demostrado. Eso Elena lo vio ya cuando construyó Zarauz. Pero hasta entonces, eso se supone que tú tienes que pasear en tu torno hasta que gracias a estas piezas las recombinas en tu cabeza y te ves una espacialidad de 4 dimensiones, que es la que describe Ludwig Wittgenstein en uno de sus textos, Zetel. Entonces, Zetel es la pieza que más influyó a Elena de Mies van der Rohe, de Wittgenstein, y hay muchos dibujos que los hacía en serie en un ordenador en los años 80 en Nueva York y luego en Hamburgo, y los tenéis aquí en el museo. Algunas de esas espacialidades que ella creaba son los estudios previos a esta pieza, para hacer una espacialidad de 4 dimensiones, porque Wittgenstein te dice, tú la puedes crear en la cabeza. Aquello de lo que no puedes hablar, porque hay mucha gente que habla de Wittgenstein, lo que no puedes hablar no lo digas, y le dan un sentido metafísico. Estaba hablando de que hay cosas que las puedes construir, pero tú no puedes describir en palabras la experiencia de una persona viendo un plano de arquitectura y reproduciéndose el edificio en la cabeza. Eso es una experiencia personal e intransferible. Entonces, en ese sentido, trabajé yo con Wittgenstein, con Elena. A José Luis Alexanco le aburría muchísimo Wittgenstein. A Mario Barberá le daba alergia tremenda Wittgenstein. Y a Javier Seguí le gustaba y lo leía en voz alta como si fuera poesía. Él lo veía muy poético, pero lo veía en torno poético, no trabajaba con él, era poético, era la única que trabajaba verdaderamente con él. Y del lenguaje de eso hablas el jueves con Ignacio Gómez de Liaño, porque yo toda esa parte no la sé, no la conozco, no soy experta, no. Fíjate, No os puedo hablar de lo que no sé. Wittgenstein abominaba la de la matemática, y él era matemático. Sí. Tuvo un encuentro con Alan Turing. Alan Turing es el que plantea cómo son los ordenadores ahora. Y la máquina de Turing son los computadores que tenemos ahora. Y en Cambridge hizo Wittgenstein unas conferencias sobre las matemáticas, hablando de las matemáticas, y fue Alan Turing pues por ver al otro señor que hablaba también de todo esto, y no pudieron acabar la cena juntos, se tuvieron que marchar, porque al final Wittgenstein le dijo a Turing que las matemáticas ya habían colapsado, o sea que hasta aquí hemos llegado con las matemáticas, a lo que claro Turing se puso frenético y Elena no creía tampoco que esto fuera cierto, hasta que encontró ese momento. Y no es que abominara Wittgenstein de las matemáticas, lo que realmente dijo es que ya habían colapsado. Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo en contexto. Sí. No. No, yo tampoco estoy de acuerdo con que hayan colapsado, pero... No, que no, ni que creyera a Wittgenstein. Wittgenstein tenía una personalidad que era, por lo que cuenta la gente que le trata, y eso lo deduzco de los diarios de Bertrand Russell, que le dirigió la tesis. Entonces, la personalidad de Elena Sims, la personalidad de Ludwig Wittgenstein, la personalidad de Piet Mondrian,
eran todos parecidísimos, Sí. todos parecidísimos. Y lo que más le gustaban eran lo que se llama la butat, y molestar al de enfrente y patatín, patatán. Entonces Turing era la estrella en alto y venía aquí a decir en la máquina y el ordenador lo puedo hacer todo. Es como cuando ahora ves a una persona que se ha pasado 3 horas jugando con un ordenador diciendo las máquinas piensan. Bueno, delante de alguien que lleva años y años y años trabajando con los ordenadores y con filosofía y con el pensar, y le dice la persona más adulta, bueno, si para pensar tiene que ser pensar más nada igual a algo. A una máquina puedes poner pensar más nada igual a algo, a una máquina le tienes que meter muchísimos datos, luego eso no es pensar. Y entonces te dice la persona joven, bueno, es que la definición de pensar está obsoleta, cambia la definición de pensar para que podamos decir que las máquinas piensan, que es de lo que va ahora. Eso, yo he visto a gente saltar irritadísima, y yo me atrevo a poner la mano en el fuego por lo que he leído en los diarios de la gente, que Wittgenstein y Turing, que también era de una personalidad como la de Elena y como la de Mondrian, que va más por ahí, porque luego las conversaciones de Wittgenstein con Russell, con Whitehead, toda su vida, pues es que Wittgenstein hay un saber hacer de las matemáticas que se permea. No, pero además de ingeniero, él tenía una formación matemática que hizo la tesis con Bertrand Russell, que es que cuando lees los textos de Russell sobre Wittgenstein sabía muchísimas matemáticas y toda su vida defendió las matemáticas. Lo que pasa es que quedaban, bueno, pues él hizo eso y sacaría la espada y se pelearía, Sí, pero además, yo no creo eso. Bertrand Russell hizo algo muy similar con la psicología. Dijo que la psicología no era nada. En su historia de la filosofía dice que la psicología no es nada porque parte de unos axiomas inamovibles, de manera que con esto no vamos a hacer nada. Y él preconiza que solo la filosofía nos puede salvar. Es la misma cuestión. Es como estamos siempre en lo mío y ahí os quedáis. Sí. Y es lo mismo que hace y lo mismo que continuamente hacía Elena Sins, porque Elena Sins lo que te hacía era como desmontarte, ponerte los pies de barro, dejarte ante la mirada imposible, y a partir de ahí ella construía y construía contigo, porque lo que sí tenía Elena era luego la posibilidad de seguir trabajando contigo cuando ya te había puesto los pies de barro, y eso es muy interesante porque le permite hacer a ella y al resto, le permiten crear mucho, porque crean mucho, hacen muchas cosas, y piensan mucho, y sobre todo te obligan a ti a que para relacionarte con ellos puedas pensar. Antonio Muntadas tiene una pieza muy bonita que lleva haciendo casi 50 años, que es ver, mirar, percibir, en la que dice que la percepción requiere de la participación. Es decir, que tú, para poder percibir, tienes que participar como espectador, porque si no, no vas a poder. Y eso es lo que requiere lo que tenemos ahí arriba de todos, es decir, nos obligan como espectadores a participar, porque nos ponen en ese difícil reto de entrar en lo que nos están diciendo. Una de las cosas que hacía era cargar mucho la posibilidad de que en sus obras, de que tú te incorporaras a ellas, de que tú siguieras su proceso, porque en el fondo lo que te estaba haciendo era ese pequeño regalito de una pieza bonita para que tú la pudieras continuar mirando. Y sí que es cierto, Uy, no es que de repente, si Elena te oye decir que sus piezas son bonitas, te corta la cabeza. No, yo me lo oyo decir. Pero te corta la cabeza. Sí, me lo oyo. Porque en el fondo, a ella el concepto de belleza no le resultaba tan doloroso. Lo que le resultaba doloroso era que creyeras que sus piezas solo eran bonitas y que no percibieras todo el trabajo que tenía por detrás, porque las piezas de Elena son bonitas. Yo recuerdo la última que hizo en la galería de Juana de Izpuru, aquella Antígona. Hizo una pieza preciosa en la que por fin
puso curvas y volvió a poner curvas en sus piezas y sacó de la palabra Antígona unos nuevos, ¿cómo se llama? Unos nuevos dólmenes con cada una de las letras y generó un espacio en el que tú transitabas por en medio de la palabra, de la misma manera que aquí tienes que transitar por en medio, te obligaba a transitar por en medio de la palabra Antígona y volver a revivir todo aquello que el drama griego de Sófocles metía en esa palabra de Antígona. Y a mí me hubiera encantado ver esa pieza acabada, porque esa no la acabó. Sí, no, pero eso era una pieza en proceso. Ella estaba buscando a alguien que le cantase cánticos griegos, pero ya estaba, porque intentó contactar con Agustín García Calvo, que tenía ya estaba muy mayor Agustín García Calvo, estaba buscando... Está con nosotros Maripaz López, que fue quien le pasó su traducción de Antígona. De Antígona. Pero sabes que no estaba acabada, que quería... Bueno, yo todo fue a través de Aramis, o sea que no la he conocido. Ella quería hacer una gran ópera con espacio, ella quería hacer con esas, por lo que me contó. Otra cosa es que luego cambiara, pero... Por cierto, que si tenéis alguna pregunta, que no se trata aquí de que leemos nuestras opiniones, yo puedo contaros lo que a mí me explicó que iba a hacer con Antígona, que tiene que ver con la pieza más emocionante de Helena que yo he experimentado nunca, pero os la tengo que describir, ¿de acuerdo? ¿Tienes algún menir? Menir, sí, te lo pongo. Pon un menir, va a poner un menir, necesito un menir. Si me pones un menir con H entre el y el in, si no, no te va a venir. Ahí. Menir. Vale. Aquí los tienes. Vale. ¿Quieres que envíe alguno? Pues no, cualquiera. Esa. ¿La de la esquina? La de la esquina, eso es una maqueta a la imagen y semejanza de Mies van der Rohe. Entonces yo creo que lo mejor que yo puedo compartir con vosotros es cómo trabajaba Helena, lo que yo la he visto, no lo que yo pienso, no de su trabajo, porque además yo no soy del mundo del arte, cómo trabajaba ella, lo que conozco. Entonces, esto explica muy bien cómo trabajaba ella con geometría. Esta, la primera vez que la expuso, estaba en una pared de fuera del Centro Colón de Madrid. Entonces, en el Centro Colón de Madrid había una exposición de Helena que se llamaba Menir 2, D-O-S, y esta serie se llamaba Menir 2 con un número. Entonces, Menir 2 consistía en el menir, que es esta pieza, esta pieza de la esquina, dada la vuelta y con volumen, o sea, es un rectángulo, una caja de zapatos a la que le ha hecho un tajo en diagonal por arriba, ¿de acuerdo? Entonces, si se ve desde el lateral, parece esa, pero apoyada en el lado vertical. ¿Se entiende la caja? Es una caja a la que le das un tajo. Entonces, ella había construido una habitación enorme que tenía esa forma. Era una forma de caja de zapatos con una caída en diagonal del techo. Y dentro le había metido un túmulo negro que era exactamente la misma forma, no en el centro, sino un poco ladeada, y era la misma forma de la habitación, tenía el túmulo dentro de la habitación. Entonces tú entrabas en esa habitación, se cerraba detrás de ti la cortina porque tenía pesos metálicos y te quedabas totalmente a oscuras. Y entonces ella explicó en televisión, explicando esta exposición, que necesitabas estar muchas horas, mucho tiempo, muchos minutos, no horas, minutos. Otra cosa es que yo soy muy bruta y tuve que pasar muchas horas, pero ella decía minutos. Entonces, muchos minutos a solas, en perfecto silencio y en oscuridad, para experimentar la pieza. Entonces yo recuerdo que entré
y es que no veías nada, yo me quedé totalmente cohibida. Entonces, al cabo de un rato, empezabas a sentir el espacio de la habitación en torno tuyo. Y la mejor manera que puedo describirlo es que oías el ruido del techo y oías el ruido del túmulo, aunque estaba en silencio. Pero oías el techo que era totalmente... te cohibía muchísimo. Yo pasé allí muchas mañanas y fueron muchísimos grupos de colegios que entraban, adolescentes, y en cuanto llevaban allí 2 minutos, silencio absoluto. El hijo pequeño de Alexanco, Andrés, entró, que era una lagartija que es que no se paraba ni un momento quieto. Entró allí, se quedó totalmente cohibido, en silencio absoluto. Yo no he visto a Andrés Alexanco quieto y callado media hora, jamás en su vida, ni antes ni después de aquello. Y tiene ya 30... Entonces, experimentabas esa habitación. Y entonces luego lo que ella te decía aquí era cómo construir en tu cabeza esa habitación. Porque si tú quieres construir en tu cabeza esa habitación, lo que necesitas es un rectángulo y cómo hacer ese corte en ese rectángulo. Entonces, coge una caja de zapatos en esa proporción y el corte que tienes que hacer, entonces si mides es, no os voy a entrar aquí ahora con la medida, pero en realidad lo que son menires son este, ese y ya está, y ese. Estos dos y estos dos no son menires. Los que son menires son los otros, el frente del menir, por así decirlo. Es como si lo ves así, los otros no. Los otros lo que están dando es la información de cómo tienes que hacer ese corte. Y el corte lo que te está diciendo es que lo hagas a 2/3 del lado de no sé qué, en un rectángulo casi divino, como eran los rectángulos casi armónicos de Mies van der Rohe, de Piet Mondrian, que son casi pero que no del todo. Entonces, eso es como ella trabajaba, te está dando información de cómo construirte en tu cabeza lo que tienes dentro, cómo hacerte en tu casa tu propia habitación, cómo hacerte en tu casa interior el propio recreamiento de su trabajo, pero era con compás y regla y de una precisión, no sé si lo he explicado, Sí. lo he explicado con claridad, Sí. y luego tienes que experimentarlo, y era de una potencia, era hermosísimo, pero yo bonito, no sé si lo llamaría bonito porque salías, había un antes y un después, sin duda. ¿Cómo es? Es bonito. Bueno, pues eso, en una habitación a oscuras, Sí. cantando esos coros que ella estaba buscando que le cantaran, a mí eso es lo que me hubiera gustado que no vivimos. En la exposición de Juana de Ezpuru, porque esto es la galería en la calle Barquillo, la de Juana de Ezpuru, había una habitación, aquí se ve al lado derecho, bueno, sí, en vuestro lado derecho hay una pequeña puerta, ahí había una proyección en la que ella había puesto algunos cantos de este tipo, pero ya decía ella que no era lo que quería Era un hacer. boceto, Era un boceto de lo que en definitiva algo parecido a se aquello. iba a hacer. Yo creo que lo abandonó porque lo vio imposible. O sea, y además ya, vamos, Yo ya, creo que no lo abandonó, yo creo que se murió. pues eso. Lo dejó porque se puso Sí. a trabajar en la exposición del Museo de la Universidad de Navarra Sí. y iba a retomarlo. Y porque no encontraba quien le hiciera, ella había pensado que se lo iba a resolver a Agustín García Calvo y Agustín García Calvo estaba muy mayor. Entonces, pero yo creo que es que se murió antes de acabarlo, en mi opinión. Vamos. En cualquier caso, inacabado ya era una maravilla. Yo tengo cientos de fotos en un disco duro que está medio roto, que intentaré conseguir recuperarlo y os lo pasaré. Cientos de fotos de toda esta instalación y de la sensación que era muy extraña y realmente en ella sí tenías la sensación de estar frente a un objeto divinamente sacro. Porque además lo divino en ella tiene que ver, y bueno, en el resto de los digamos, artistas a los que la influencia de Pitágoras les dejó muy marcado, porque tiene que ver con lo que se llama la proporción áurea.
La proporción áurea es una proporción que plantea que en la naturaleza se repite continuamente o que no. Bueno, es esta cosa que tienen los pentágonos, es la, ¿cómo se llama? La relación que hay entre el lado de un rectángulo, que tú lo explicarías mejor. Ya no es un tema que no me interesa nada. No, bueno, pero ellos sí, fíjate. A ellos sí. Porque si toda la historia del arte está recorrida por el Número áureo. por la proporción áurea. Sí, pues fíjate, ¿cómo se llama? Es una discusión que he tenido con Elena, con Javier Sí, con Alexandro, con Mario Barrigán, lo puedo contar, pero... José Miguel de Pradapule planteó el construir una máquina o un artefacto que él llamó el estetómetro, es decir, la máquina de medir lo bello. Era una máquina que otorgaba estetos a cualquier cosa que tú le ponías delante. Estetos era una unidad que cuando cumplía cierta cosa, o sea, cierta armonía, y la armonía venía siempre porque cumplía con todo aquello que Pitágoras y todos los digamos, enloquecidos que lo seguían decían que era una proporción áurea, y todos ellos estaban imbuidos de eso. Quizá tú no. No, no queda un solo texto de Pitágoras, eso se inventó en el Renacimiento. Es como, es que yo he hecho la investigación, es que pues dínoslo, he leído la investigación. Pues dínoslo, porque ellos sí estaban imbuidos de todo eso. Vamos a ver, ellos no estaban imbuidos de todos esos para nada. Pradapule estaba imbuido de los elementos de Euclides, que es otra cosa. José Miguel Pradapule lo que tenía eran los elementos de Euclides, Sí. Totalmente. Entonces, en los elementos de Euclides habla de la construcción de un segmento, cortarlo en extrema y media razón, que es como cortas un segmento para construir un triángulo isósceles, que los dos ángulos de abajo son el doble del de arriba, que es el triángulo que necesitas para construir un pentágono. Pero eso es extrema y media razón, que es como se conocía esa proporción y solo se usaba para el pentágono. De Pitágoras no queda un solo texto, nada, no hay nada escrito por Pitágoras. Entonces todo el revuelo sobre... yo os hablo como les hablaba a ellos, o sea, que no, o sea, a Elena, a José, a Javier... Pero es muy interesante. Bueno, entonces, todo el revuelo lo crearon Aristóteles y Platón. Entonces, Aristóteles y Platón, cuando hablan de la proporción en sus textos, dicen, porque según decían los pitagóricos, patatín, patatán, pero Aristóteles y Platón. Entonces, los seguidores de Aristóteles y Platón, cuando mueren Aristóteles y Platón, construyen todo un cuerpo de historias fabuladas sobre los pitagóricos que den sostén a las teorías de sus maestros. Textos después, ya escritos después del siglo I después de Cristo, o sea que estamos hablando ya de la época romana, Atenas, del neoplatonismo, tenemos a Diógenes Laercio en su historia sobre ¿cómo se llama?, de los filósofos, las anécdotas, historias de los filósofos famosos. Máximo Ficino, como se llamara, que es el que está traducido en el siglo XVII a Europa, que es el que leen Montaigne, Hume y Hegel. Y luego, me parece que era Aristarco, como se llamaba, un escritor, había un tipo, Diógenes de Tiana, o no sé qué de Tiana, Apolonio de Tiana, gracias, Apolonio de Tiana, yo es que le digo de Triana, me sale Triana, pero es Tiana, del siglo I, que ese con 16 años decidió hacerse vegano y ¿cómo se dice?, y vegetariano, y entonces decía que él era la reencarnación de Pitágoras. Entonces se iba paseando por grupos de pitagóricos a ver si eran lo bastante estrictos con las reglas de veganismo y tal y cual. Entonces, un año después de que él muriera, la esposa de Séptimo Severo en Roma, ante el efecto que el cristianismo estaba teniendo en Roma,
le encarga al escritor de su corte que escriba una historia de Apolonio de Tiana donde le inviste de las mismas propiedades que el Cristo que hace milagros, que tal y que cual, y escribe una historia sobre Apolonio de Tiana, el pitagórico, y esos 3 textos son los que nos han llegado. Luego tienes a Vitruvio, que escribe los 10 libros de arquitectura, y nos ponemos ya en ¿cómo se llama? En Médicis. Entonces, en Médicis hace la escuela del neoplatonismo florentino, que eso es ya siglo XV. En esa escuela, que tú sabrás mejor que yo el nombre, ¿cómo se llamaba el cabeza, el que traducía? Máximo Ficino. Máximo Ficino. Entonces, Máximo Ficino traduce Platón, Aristóteles, Plotino, Proclo, a todos ellos. Tienen una tertulia allí de la que forman parte Alberti y otra serie de gente, y Alberti está reescribiendo los 10 libros de Vitruvio porque estaban pasando por toda Italia sin haber tenido ninguna revisión filológica, vamos a decirlo en terminología contemporánea. Entonces, mientras está recopilando eso, tiene en su casa, viviendo un par de años, a Luca Pacioli. Entonces Luca Pacioli está haciendo una traducción al latín de los elementos de Euclides y a la vez, influenciado por Euclides, se pone a escribir la proporción divina, que es la primera persona que le da el nombre de proporción divina, lo que hasta entonces era la extrema y media razón, y que es un tratado de la guerra. Tú te lo has leído, al principio lo justifica, se lo escribe a Ludovico el Moro. ¿Os acordáis de Ludovico Sforza? Pues se lo escribe a Ludovico el Moro, que era su mecenas, y se lo escribe justificándolo como un tratado de guerra. Los grandes italianos que han ganado la guerra han ganado porque tenían geómetras haciendo máquinas, porque ¿qué son las torres, el patatín, el patatán? Está en internet traducido fenomenal al castellano y lo podéis leer, no me lo estoy inventando. ¿Qué es eso sino geometría y proporción y tal y cual? Ahora, vamos a partir de ahora a llamar, y además hay que, a esta proporción, que es a la que se dedica este libro mío, que es muy importante y tienes que publicarlo, porque gracias a eso vas a ganar guerras. Mi libro sobre la proporción vamos a cambiar, que hasta ahora se llamaba de extrema y media razón, vamos a llamarla divina, porque hay 5 razones. Me parece, igual las digo mal, pero es que como son 5 por el pentágono, pues la primera es que Dios solo hay uno, y una proporción en extremo y media razón solo hay una manera de hacerla. Bueno, también hay una manera de cortar un segmento en 2, o en 3, o en 4, o en 5, o sea que Dios es uno y trino. Pues lo mismo, tú cuando tienes un segmento y lo partes luego en 2, tienes 3 cosas, la primera y las 2 con las que te quedas, 3, 1 y trino. La segunda sí, 5 razones, y la última es, como Platón describe el universo gracias a los 5 sólidos platónicos, y estos sólidos platónicos se construyen gracias a esta proporción, será que esta proporción tiene relación con Dios. Bueno, está claro que Ludovico Sforza no sabía matemáticas, porque de los 5 sólidos platónicos solo 2 requieren esa proporción para ser construido, con lo cual, pues aquí de aquella manera. Entonces, a partir de ahí escribe un tratado que, bueno, y la primera vez que hay la relación entre esta proporción y la belleza es en Kepler, en el libro del copo de nieve de Kepler de 1611, que está trabajando sobre los copos de nieve, estudia por qué los copos de nieve tienen forma hexagonal, estudia formas hexagonales en la naturaleza, como los hexágonos de las abejas, de los panales de miel, tal cual, y es curioso, dice en un momento dado, es la primera vez que aparece la relación entre la serie de Fibonacci y la proporción divina en aquel momento, porque él dice lo que los geómetras modernos llaman divina y antaño se llamaba de extrema y media razón, refiriéndose a Luca Pacioli. Entonces él dice, es curioso que en la naturaleza tenemos hexágonos en todas partes, salvo en las flores. En las flores hay
pentágonos. Entonces, si en las flores hay pentágonos y las flores son bellas, será porque el pentágono tiene una esencia de belleza que no tiene el hexágono. Y como en el pentágono, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que caracteriza el pentágono con respecto al hexágono? Que tú el hexágono lo construyes con un hilo y un dedo, y para el pentágono requieres la proporción áurea. Eso ya es Matilda Vinca, siglo XX. Sí. O divina o armónica. Vamos a hacerlo en honor a Javier Seguí, a Mario Barberá y a José Luis Alexanco y Elena Sins. Proporción armónica, que es como la llamaba toda esta pandilla, que es mucho más elegante. Y entonces Kepler es el que dice, debe ser que en la semilla del pentágono está la belleza, y la semilla del pentágono es esta proporción. Eso es Kepler, que es ya 1611. Y todo lo demás es fantasía. Y los que de verdad, si os cogéis los textos de, por ejemplo, en el siglo XX, los chutemas, constructivismo ruso, es Plotino. Te coges Kandinsky y la Bauhaus, es Plotino. Y John Dewey y el Black Mountain College es Plotino, que es que la belleza en una obra no yace en su forma, sino que yace en la idea. Si la idea es buena, la pieza es buena, que nos lleva a Sempere. Si la idea es buena, da igual que la geometría sea sofisticada o no, armónica o no, dorada o no. Es la idea lo que hace que una pieza sea buena. Y eso es lo que subyace a todo el arte del siglo XX, porque todos los teóricos que estaban, Florensky en los chutemas, Kandinsky en la Bauhaus y John Dewey en Black Mountain College, vienen de Plotino, que es el heredero de Platón del siglo I, que es de donde realmente ha influenciado las ideas de la belleza, yo creo, del arte contemporáneo. Sí, en definitiva, todo el conceptual. Perdonad la petularia, pero he hablado como profesora. Me habéis preguntado y he hablado como profesora. Bueno, sé contar lo que les contaba a ellos y les hacía leer los textos, eso sí. En cualquier caso, todos ellos seguían con la misma idea de que el concepto, y además la segunda parte del siglo XX, el arte conceptual llega a todos, y ellos sí que trabajan el concepto por encima de todo. Además lo discuten, y lo discuten entre ellos, que eso en sí no es lo habitual, porque ellos sí se trasladan y sí que, fíjate, hay una idea preciosa de Javier Seguí de la Riva, y es que para poder mirar el presente tienes que situar los ojos en un futuro presente. Es decir, él siempre habla de dónde se sitúa, eso viene de George Bataille, de dónde nos situamos para poder ver las cosas y el punto de partida. Entonces, lo que hace muy bonito, y a mí me gusta usar bonito, belleza y todo esto. Sí, a mí también, que la palabra bonito a Elena le rechinaba, pero no belleza. Bueno, sí. A lo mejor a ti te cogió mejor y te dejaba decir bonito. A mí desde luego nunca me dijo decir la palabra bonito, pero... Lo que hacía Javier Seguí era, marcaba una línea y decía, vamos a hablar la línea del tiempo en lo que es la concepción vital que tenemos los occidentales de que siempre hay un inicio, un alfa y un omega, tiene un inicio y un final. Y en esa línea él situaba las cosas y decía, vamos a mirar el pasado, pero podemos mirar el pasado desde el presente o desde el futuro. Podemos mirar el futuro desde cómo pensábamos en el pasado que sería ese futuro. ¿Cómo construimos el presente? La única manera de construir el presente es darnos cuenta dónde debemos de situarnos para mirar. Yo pensaba regalar, es que te doy una pequeña frase porque me gustaría mucho leer esta frase de Javier Seguí, en la que habla del presente. Javier falleció de COVID, creo que fue de los primeros meses estos horrorosos, y Javier falleció... un par de meses antes de Alexandre, sí, que a su vez falleció un par de meses antes de Pradapur, que a su vez falleció un par de meses antes de Luis... de Pablo. De Pablo, Sí, y
bueno, un poco antes había fallecido Mario Barberá. Un poco antes de Elena Sins, el mismo año Mario y... Sí. Mario es quien hizo posible el centro de cálculo, el matemático que se inventó el centro de cálculo. Es que todas estas personas que nosotros, yo creo que admiramos los dos, son personas que no están en el ideario general y han sido grandes artistas pensadores y que han cambiado mucho digamos, el devenir del arte español. En arquitectura, Javier Seguí ha sido el maestro de maestros, ha sido el catedrático, incluso cuando era catedrático emérito, era el foco al que cualquier persona que quería investigar en arquitectura en la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, pues era él. Y lo mismo ha sucedido con José Luis Alexanco. Mañana estará aquí Jaime Munarriz, que fue su alumno, y si Jaime ha hecho cosas fue porque en la Complutense José Luis Alexanco dio muchas clases y explicó muchas cosas que dejaron semilla en un montón de creadores posteriores. Elena, si algo, además de su obra, que es una obra maravillosa, lo que nos ha permitido es seguir pensando que estas ideas de que el concepto generará, la idea generará de por sí la pieza, bueno, pues digamos, han sido todos. Y Mario Fernández Barberá, que nunca fue un creador, pero fue un matemático maravilloso, lo que hizo fue tener la capacidad de unirlos a todos, darle la posibilidad de trabajar, generar, y los hemos olvidado a todos. O sea, yo no creo que los hemos olvidado, no es una cuestión de olvido, porque olvidar, por lo menos a mí me evoca a que lo has sabido y luego lo has olvidado. Yo creo que nunca han estado presentes, ni han estado reconocidos, porque ellos estaban trabajando. Mario Barberá llegó de París, de IBM, y entonces consiguió montar el centro de cálculo no para arte, sino para la creación y para que cualquier persona en un centro, una institución de cualquier lugar que necesitase que la máquina le hiciese las cuentas, que estuviesen ahí las máquinas. Y luego, pues un tiempo después, se inventaron él y Alexanco los seminarios para que Alexanco pudiera aprender a programar para hacer las esculturas que tú dices, pero en ningún momento ellos lo hicieron porque lo querían para trabajar ellos. Hicieron los encuentros de Pamplona Luis y José porque querían celebrar no haberse muerto en un accidente. Hicieron lo otro, lo hicieron por ellos mismos y por su trabajo de ellos mismos y no se vendieron. O sea, esa parte que luego para salir en los papeles antaño, a lo mejor ahora con internet ya es otra cosa, tenías que dedicar unas horas a venderte. Ellos no hicieron currículum, les daba exactamente igual su currículum, era trabajar y trabajar y trabajar. Y de hecho Elena, el reconocimiento le llegó cuando ya estaba muy mayor, vivió casi toda su vida sin que se le reconociera para nada. De hecho, la mayor parte de las contribuciones de Mario Barberá, de Javier Seguí, de José Luis Alexanco y afortunadamente ya no de Elena Sins, se las viene en décadas atribuyendo otras personas, haciendo currículum con ellas. Vamos, abiertamente. Es lo que es y es lo que hay, y de alguna persona más, Javier Ruiz, el otro, ¿no? La gente que crearon aquellas cosas, pues algunas de esas personas quedan vivas, otras no, pero nunca se preocuparon, ni se preocuparon en vida de que otras personas atribuyeran sus logros. O sea que es que no ha sido que les hayamos olvidado, es que desde el primer momento no se colocaron delante y además por la razón que fuera les dio exactamente igual que sus logros se atribuyeran a otros y están oficialmente atribuidos a otros. Esa es la realidad sobre este grupo de gente. Es mi opinión. Tiene razón. Tiene razón. Mira. A mí me gustaría que en ese grupo de gente siempre hemos olvidado a las mujeres que estuvieron en ese centro de cálculo. Sí. Además de Elena estuvo Soledad, pero también Ana Buenaventura, por ejemplo, de la que apenas sabemos nada. Pues Ana es... Cuéntanos algo de ese grupo de mujeres que estaban en el centro de cálculo.
Pues eran un grupo de mujeres fantásticas, fantásticas todas ellas, con una creación fantástica, pero esto lo digo sin ninguna acritud y sin ningún problema de ningún tipo, ni intentando hacer nada, porque yo le quería. Mario Barberá, que era mi amigo, fue mi maestro y luego fue mi amigo y un magnífico matemático, como decía Aramis, y era el que consiguió que IBM dejase uno de los 5 ordenadores que había en Europa, la Complutense. Era un machirulo, pero no os podéis imaginar de qué tamaño, y estaba casado con una amiga mía, yo le quería y era mi amigo, y sin ningún problema, cada cual era de otra generación y cada cual es como es, y no pasaba nada. Y ahí José Alexanco fue el único que aprendió a programar, pero el espacio de las mujeres en el entorno de Mario Barberá era complicado, era muy complicado. Entonces, estas mujeres lo que hicieron fue, de la mano de aquella gente que tenían cercana, como en cualquier caso, salvo Alexanco, ya digo, nadie programaba, hablaban con los técnicos para que les programasen, le hicieran lo que querían. Pero no es lo mismo darle tú instrucciones a un ordenador y que te haga los dibujos, como hacía luego Elena Sins, que se fue con una beca a aprender a programar allí porque sabía, no es que la tratara mal, ella también era peculiar, la trataban como trataban a todas las demás mujeres, Mario y compañía, y el Ernesto Camarero, y todos ellos, porque sí, como era esa generación, es que yo me he movido con ellos, o sea que y no pasa nada. Entonces, no es lo mismo que le digas a una persona joven que tú le des un dibujo y te haga ese joven que acaba de aprender a programar, un chaval de 20 años, te haga el dibujo, hacerlo tú. Entonces, claro, tú ves las piezas que hacía Soledad Sevilla en el centro de cálculo y ves lo que hacía luego ella, y claro, nada que ver, o lo que hacía Ana Buenaventura. ¿Cuál es la ventaja de Ana Buenaventura? Que Ana Buenaventura tenía a Javier, seguía al lado, y entonces donde ella no entraba, podía entrar Javier y decir. Lo que pasa es que luego, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha pagado el precio de que su trabajo se lo atribuyen a Javier. No, pero es que además se firmaba como Ana Seguí. Pero además cosas de ella luego se las atribuían a Javier, o sea que eran buenísimas, pero eran un ejemplo clarísimo, que no estamos contando nada nuevo, son buenísimas, pero claro, han hecho sus mejores obras después, cuando han volado ellas solas sin tener, salvo el caso de Ana, que se puso a tener 5 hijos y ya no pudo volver a... Ana generó una de las cosas que con el tiempo luego ha sido muy habitual, y ella ha estado toda la vida peleando con sus cánceres y hasta hace nada que nos ha dejado. Ella planteó visualmente le dio imagen, que además una imagen preciosa, a cómo las células, al hacer la gastrulación, es decir, a saber que son esto o son lo otro, una célula madre no es nada, decide ser pelo o decide ser uña por un proceso que tiene un nombre feo que se llama gastrulación, que de pronto se convierte en uña, pelo o lo que sea. Ana pensó sobre eso y dijo, bueno, ¿cómo se ha ido desarrollando mi cáncer? Porque no ha sabido hacerlo bien. Y entonces ella enseñó a las células, a esas preciosas células ovaladas, blanditas que ella hacía con ese cariño y tal, a que en un momento dado no se desarrollaban bien, y entonces generaban una cosa que impedía que continuara por ahí, rebosaba hacia otro lado, y hizo unas piezas preciosas. Mucho tiempo antes, casi 10 años antes, de que se pensara en formular imágenes a través de generar... y en usar visualización en cáncer. Exacto. Sí. Y ella, hasta hace bien poco nadie le atribuía unas piezas que han sido maravillosas y que han estado siempre ahí, porque ella decidió que como tenía 5 hijos, pues su obra de arte iban a ser esos cinco Pero hijos. yo, por seguir antes, cuando dicen las mujeres en el centro de cálculo, me hay una cosa que
Hay una experiencia que yo creo que no, parece que no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver. Hace un par de años yo doy clase en la Complutense en matemáticas, un grupo de alumnas habían hecho unos paneles, una exposición sobre mujeres matemáticas a lo largo de la historia y me vinieron a decir, dos de ellas eran alumnas mías en ese momento y otras no, y me vinieron a decir si yo les podía mirar esos paneles y que les contase. Entonces veo de repente que ponen a una niña china de 12 años del siglo XI y a una mujer matemática talibana. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo que una mujer china de 11 años, con 11 años, que por las mañanas unía a los militares y por la noche se encerraba a hacer matemáticas, y esta mujer talibana y tal cual? Digo, pero ¿y esto por qué habláis de estas mujeres? No, bueno, nos las hemos encontrado en internet, en una historia, porque claro, es que no queremos que falten mujeres árabes y no queremos que falten mujeres chinas. Digo, pero vamos a ver, si los talibanes le cortan la mano a una mujer que aprende a leer y escribir, ¿cómo podéis decir que hay mujeres matemáticas? Bueno, es que les estamos haciendo un feo a las mujeres talibanas no incluyéndolos. Digo, vamos a ver, no, lo que estáis haciendo es limpiar el pasado de los talibanes haciendo como que no han matado a las mujeres cuando leen y escriben. Entonces, hay una insistencia en meter a mujeres en el centro de cálculo que no estaban porque no las dejaban entrar. Y no las dejaban entrar mis amigos. Y lo digo sin ningún problema y habiéndoles querido y habiendo siendo mis amigos y habiendo convivido con ellos, y no tengo vamos, que hemos aprendido a querernos hombres y mujeres a lo largo de la historia y el patriarcado lleva años. No vamos ahora a rasgarnos las vestiduras. En el centro de cálculo las mujeres no se las permitía trabajar porque, bueno, pues se sentaba en última fila Soledad Sevilla, porque estaba casada con Prada Pool, que estaba Ana, porque estaba... Pero esa es la realidad. Otra cosa es que no queda bonito decirlo. Y ahora hay que hacer como que, pues no. De todas formas, yo creo que no, pero yo es que... También tenía una mentalidad muy diferente, ¿no? Exactamente. O sea, que cuando yo hablé con Ana un poco antes de morir, y realmente yo creo que Ana nunca tuvo la visión de querer ser una artista, ¿no? La tuvo después, cuando ya era tarde. Sí, la tuvo. ¿Cómo te llamas? Francisco, la tuvo después, no sabes cómo se arrepentía. Muy posterior. Sí, muy posterior, muy posterior. La parte más valiosa de su trabajo probablemente no sea esa, sino sea todos los trabajos con telas que hizo posterior. Exactamente, sí. Porque de hecho, cuando hablas con ella de esos trabajos previos, ella decía que realmente entre qué parte de ese trabajo era de Javier y qué parte era suya, no había una línea. No había una línea clara, y trabajaba con Annie Alves, por ejemplo, se basaba en Annie Alves muchísimo, que tiene que ver con una conversación antes con Rosa. Sí. Influye mucho eso también. Soledad prácticamente pasó de pasada, ¿no? O sea, realmente... Quedaba en la puerta para luego ir a salvar con todos ellos. Iba a la puerta para luego ir al bar de Cañas. Y de todas formas, las telas de Ana era porque su familia tenía un negocio. Era el mejor peletero de Madrid, Arturo. Claro. Y Soledad hizo telas también. No sé, Soledad hizo telas también, que además las tiene Biblioteca Nacional. Pero que es innecesario, de todas maneras, sí, meterlas en que son buenísimas en lo que hacen, tenían otra mentalidad, ellas mismas, y no... Pero además era difícil entrar porque el ordenador, que parece que estaba dedicado a la creación continuamente, solo un 13% de todo lo que hizo ese ordenador se dedicó a la creación. Y el resto del tiempo apoyaba investigación física, matemática, médica... Y a partir de las 6 de la tarde, en fin. Y luego, a mí me contaba Guillermo Searle, que fue el programador ese de 20 años, que se lo hacía todo a todo el mundo, que, claro, él salía de su casa, su madre le daba el bocata, porque se iba a pasar toda la madrugada para poder hacer las cosas de gente. Porque solo les dejaban las madrugadas. Y este hombre, pues ahí el pobrecito, metía todas las fichas y no daba ningún error, pues eso continuó, y cuando llegaban por la mañana, se entere o lo que sea, le daba, mira, si esto ha funcionado. No, lo querían, no sé cómo, claro. Lo querían, pobres. Pero no solamente no dejaron a las mujeres, no dejaron tampoco a los jóvenes, no dejaron... Es decir, era una época en la que ese 13% se repartía entre los que tenían la posibilidad de acceder a eso de una forma... Los amigos de Mario.
Efectivamente. Los amigos O de los Mario. admirados de Mario también. Los que en ese momento, los que dejaba entrar Mario. Pero con todo, con eso y con todo, también abrieron, porque le abrieron la mente a Elena como para marcharse luego y buscarlo ansiosamente. Elena buscó ansiosamente poder hacer aquello que hubiera podido hacer de no haber habido machirulos que le impidieran. No, en el caso de Elena no. No, yo creo que otra gente sí, que si no hubiera habido machirulos hubiera habido otras mujeres. En el caso de Elena, yo trabajé con ella, ¿no? Elena se fue a un sitio donde ella era la única creadora y el resto era gente joven matemática que la enseñaba. Claro, eso fue 10 años después. Pero Elena siempre fue igual en personalidad. No hubiera... Eso que hablabas de trabajar en equipo, Elena no podía trabajar en equipo, era una loba solitaria, le costaba mucho. Elena, el centro de cálculo, Machirulos era un lugar de trabajo en equipo. En equipo, sí, eso sí. Y Elena no era capaz de trabajar en equipo. No, pero sí necesitaba esos tecnólogos que le hubieran auxiliado para poder hacer lo suyo. Elena nunca le hubiera dado a nadie un dibujo para que se lo hiciera ella. Elena era como José Alexanco, tenía que ella dirigir a la máquina, porque tenía una cabeza como la de Alexanco. Eran los dos únicos que tenían una cabeza, no sabían... José sabía más matemáticas que Elena, ni lo necesitaba, pero tenían una manera de pensar matemática, una metodología matemática. Eran de esas personas que hubieran construido las tripas de un coche, no se hubieran limitado a conducir el coche. Y Elena nunca le hubiera dado un dibujo a nadie como hicieron hombres y mujeres, todas lo hubiera hecho. Manuel Barbadillo le dio para que le hiciera la máquina los dibujos y cuando vio que los dibujos salían demasiado bien se marchó porque entendió que la máquina era capaz de hacer barbadillos casi mejor de lo que hacía Barbadillo sus propios barbadillos y se marchó. Pero claro, en aquel momento el ordenador era un tótem, o sea, era el tótem de la posmodernidad, es decir, era el tótem de ahí vamos, o sea, ahí es hacia donde vamos, es decir, hacia donde tenemos que dirigir la mirada. Y eso sí se los dio a todos y a todas. Es decir, esa modernidad se la dio eso. Os iba a leer ahora este fragmento de Javier Seguí y luego si queréis hacer alguna pregunta. Sí, yo cojo el tren a las 9. Sí, pues mira, por cerrar y como homenaje a Javier, a Ana, a José, a Mario y a todos, esto es un fragmento que escribió en julio del 2013. Le pedimos un texto para este libro, Jaime y yo, y él nos dio un texto maravilloso que se llama Pasado, Presente y Futuro del Pasado. Sobre el presente hace 5 líneas muy bonitas. Dice, mi pasado está en los otros. Yo lo siento como un abismo resonante. Todo yo soy futuro. Solo, en algunas ocasiones, he alcanzado el presente, brevemente. A veces el futuro me agobia, otras me entristece. Futuro es proyecto, y proyecto es imaginación y pasión, y anticipación y previsión, pero el futuro, el gran futuro, es la muerte. Ese era Javier. Si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? Ya estoy yo. Gracias. Pues muchísimas gracias por haber venido y bueno, y seguiremos hablando de Elena estos días siguientes. Gracias, Javi. La verdad es que